A veces es importante desviar la vista del hombre, hermanos, y ponerla en el Señor. De hecho, siempre va a ser necesario, porque ustedes pueden ver la debilidad del hombre, pueden ver las deficiencias, pueden ver mucha escasez, hermanos, en la persona. Pero cuando se trata de exponer la palabra de Dios, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente, hermanos? Nos maravillamos de personas que lo hacen de una manera muy sencilla, pero yo creo que no es tan sencillo. No es sencillo, hermanos, predicar la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Sí, es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, hermanos, y no es fácil. Alguien decía que el púlpito es el lugar más peligroso en el lugar donde se predica, de una iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque desde el púlpito se hablan palabras que son palabras que pueden influenciar a una persona de por vida, pero también pueden edificarla, hermanos. Entonces es importante, hermanos, que le pidamos al Señor que Él use a quien le plazca, hermanos, para que su iglesia sea edificada. Y hoy, a pesar de quien está aquí al frente, que el Señor obre en medio de su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, hemos cantado, Señor, cantos que nos edifican, Padre, cantos que nos enseñan quién eres tú, bendito Dios. Y te agradecemos por ellos, Padre, pero también en esta tarde, mañana, Señor, queremos pedirte una vez más que tú sigas hablando a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Que no sea el hombre, Señor, que no sean pensamientos del hombre, Padre, porque eso nos llevaría a la ruina, Señor. Eso nos conduciría, Padre, al precipicio, bendito Dios, y no sería edificación. Necesitamos que seas tú el que habla, Señor, y te pedimos en esta mañana que nos permitas estar atentos a tu palabra, Señor, a tu palabra, que sea ella hablando a nuestras vidas, tu Espíritu Santo, Señor, convenciéndonos del pecado, de justicia y de juicio, y que traiga salvación, Padre, a aquellos que no te conocen, Señor, y que tu iglesia sea equipada para enfrentar, Señor, los retos y los desafíos que hay allá afuera, Señor. Son muchos y necesitamos aprender y conocer, Señor, contra qué nos enfrentamos, y saber, Padre, también que no estamos solos, que tú lo que tenías que hacer ya lo hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, como vamos a ver en esta mañana. Todo está hecho. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es creer y vivir conforme a eso que creemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19. No te pongas de pie, hermanos, vamos a ir a nuestro lugar. Le voy a dar lectura al versículo 28 al 30. ¿Me sigues con tu vista, por favor? Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Hermanos, estas dos simples palabras, esto es a modo de introducción, hermanos. Estas dos simples palabras encierran toda una vida de obediencia perfecta al Padre. El Señor Jesucristo es la única persona que desde la cuna hasta la tumba ha cumplido perfectamente los mandamientos de Dios, toda su ley, desde la cuna hasta la tumba. Cuando Él dijo consumado es porque Él había acabado la obra que su Padre le había mandado que hiciera. Para eso vino. Él vino para eso, para hacer la obra de su Padre. Hay otro pasaje en el mismo libro, hermanos. Quiero pedirles que vayan allá, por favor. En el capítulo 4, Juan capítulo 4. Todos conocemos esta historia, hermanos, del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Cómo el diálogo que tuvo con ella fue muy largo, ¿no? ¿Cuánto se tardaron los discípulos en ir a comprar la comida? No lo sabemos, pero fue el tiempo suficiente para que él platicara con esta mujer samaritana.
Cuando los discípulos regresaron de haber comprado la comida, no vamos a hablar de la mujer samaritana, cuando los discípulos regresaron de comprar la comida y le dijeron al Señor, ¿cómo le rogaron para que comiera? ¿Qué les dijo Jesús? Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y los discípulos se preguntaban, ¿le habrá traído alguien de comer? Yo creo que cualquiera hubiera pensado lo mismo, ¿no? Pues ya comió. Pero fíjense en las palabras de Jesús en el versículo 34. En el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, a la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No cabe duda, hermanos, no cabe ni la menor duda de que Jesucristo lo cumplió. Él hizo la voluntad del Padre que lo envió y acabó por completo su obra. Y al decir acabó por completo, es por completo, hermanos. Él no dejó nada suelto, ni un cabo suelto. Cuando dijo, tengo sed, fue para que se cumpliera una parte de la Escritura. Entonces todo lo cumplió. Por eso es que él pudo pronunciar esas palabras, consumado es. Y antes de decir esas palabras, hermanos, de consumado es, ¿cuál fue la peor experiencia del Señor Jesucristo para poder cumplir la voluntad de su Padre? Toda su vida, yo creo que Él se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. No solo lo que estoy seguro, de que Él se deleitaba, disfrutaba hacer la voluntad de su Padre, pero hubo algo que Él quería evitar, hermanos. Hubo algo que Él le pidió a su Padre. Eso lo vemos en los Evangelios. Cuando Él estaba en Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando Él estaba en Getsemaní, que dice la Biblia, hermanos, que allí en Getsemaní le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Esas fueron las palabras de Jesús, y no era algo romántico, era algo verdadero. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Entonces también lo que Él hizo ahí en ese lugar, Él oró 3 veces, hermanos. Él oró 3 veces las mismas palabras. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y oró 3 veces lo mismo, hermanos. Y dice Lucas, es el único que registra esta parte, dice Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué estaba causando la agonía del Señor Jesucristo en ese momento? Si toda la vida, todo el tiempo se había deleitado en hacer la voluntad del Padre, pero hoy le pedía, en ese momento le pedía que si era posible, que pasara de él esa copa, pero que no se era su voluntad, sino la del Padre. Lo último que hizo Jesús para cumplir la voluntad del Padre fue precisamente eso: llevar la ira de Dios en lugar de su cuerpo. Entonces, al llevar la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre el madero, pudo decir consumado es. Lo último que le mandó el Padre lo cumplió: recibir la ira en el lugar de su pueblo. Ya casi para terminar la introducción, quise que fuera breve, hermanos. No he puesto mi cronómetro, permítanme, para no pasarme mucho de tiempo. Esta frase, hermanos, es una frase griega. La frase que usó Jesús de consumado es, perdónenme si no lo pronuncio bien, porque con trabajo se pronuncia bien el español, no, en español tampoco lo pronuncio bien, al menos el griego, ¿verdad? Es una palabra griega, tetelestai, no la voy a repetir. Eso fue lo que dijo Jesús. Y es una palabra que literalmente significa está terminado o se ha cumplido. Y eso se utilizaba en la antigüedad en el comercio, hermanos. En el comercio se usaba esa palabra, que significaba, que se usaba para dar a indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Imagínense, ¿no? Ya se pagó, tetelestai, ya lo repetí. Y era esa frase que usaba en el comercio cuando una deuda ya estaba totalmente pagada. Quiero que tengan esto en mente, hermanos, cuando pasamos por el libro de Gálatas. Quiero que tengan esto en mente. Todo está pagado, consumado es, todo se ha cumplido. No hace falta ya nada más. Ahora sí vamos a nuestro texto, hermanos, por favor, en Gálatas 2. ¿Qué vamos a ver en este pequeño pasaje que el hermano nos hizo el favor de leer? Vamos a ver 4 aspectos de la apostasía. Quizás para muchos de ustedes, hermanos, como para mí, yo no había visto que aquí había riesgo de apostasía en este pasaje. Pero meditando un poco, hermanos, pude encontrar 4 aspectos de la apostasía. Permítanme explicarles uno por uno, hermanos. Vamos a ver
el inicio de la apostasía. En primer lugar, el inicio de la apostasía, o también pude haberle puesto el escenario de la apostasía. La apostasía necesita un escenario, y aquí en esta carta lo vamos a ver. El inicio de la apostasía. En segundo lugar, el alcance de esa apostasía. ¿Qué alcance puede llegar a tener? En tercer lugar, enfrentando el peligro de la apostasía, que fue lo que hizo el apóstol Pablo, enfrentando el peligro de la apostasía. Y en cuarto lugar, 5 antídotos contra la apostasía. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, si el Señor nos lo permite, hermanos. Vamos a leer nuestro texto, Gálatas 2, del 11 al 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Alguien preguntó hace mucho tiempo, hermano, no me acuerdo el nombre, si lo vi, lo escuché, lo leí, no recuerdo, que si Pablo había hecho bien al reprender a Pedro de la forma en que lo hizo, delante de todos. Si Pablo hizo bien al reprender a Pedro. Yo no pude evitar el hacerme otra pregunta. No solamente lo reprendió en ese momento, sino que lo dejó registrado aquí en esta carta, para que no solamente los gálatas, sino los cristianos de todas las épocas pudieran leer y saber lo que Pedro hizo allí en Antioquía. Obviamente la respuesta es sí. Sí, hermano, sí, Pablo hizo bien, no solamente hizo bien, sino que era necesario, como lo vamos a ver más adelante. Nomás viste que en estos 2 versículos atrás, Pablo había dicho que Pedro, Jacobo y Juan eran considerados como columnas en la iglesia de Jerusalén. Columna no es otra cosa, sino que una posición de liderazgo en la iglesia importante, una posición de liderazgo importante. Pedro tenía mucha influencia, hermanos. Pedro tenía mucha influencia, y se ve en el pasaje la influencia que tenía. Entonces era importante que Pablo hiciera eso, hermanos, porque pudo ver el alcance que tenía. Porque uno podría pensar, pobre Pedro, ¿no? Pobre Pedro, cometiendo error tras error. Todos conocemos el historial de Pedro, hermanos. Podríamos hacer un currículum de lo que él hizo, negando al Señor, cortando la oreja del... Es que eso fue Pedro, bueno, se entiende que fue Pedro, no estamos seguros. Pero cuando dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya contigo. Allí cuando caminó sobre el mar, Jesús no fue el único que caminó sobre el mar, a pesar de eso, en el mar. También Pedro, unos cuantos segundos, porque después se hundió. El Señor lo tuvo que sacar. Negando al Señor 3 veces, hermanos, delante de personas que, pues, la verdad, nosotros nos asombramos de él, ¿no? De cómo Pedro se equivocaba vez tras vez. Y podríamos pensar, ¿por qué aquí Pablo, pudiendo haber omitido el nombre de Pedro, simplemente dar la enseñanza de la justificación por medio de la fe a través de Cristo, sin mencionar el nombre de Pedro, simplemente, o el acontecimiento, simplemente dar la enseñanza? Y hubiera estado también bien, pero Pablo lo hizo, hermanos. Pablo lo hizo porque en ese momento lo que estaba en peligro era algo más importante que la reputación de un ser humano. Era algo más importante que la reputación de una persona. Estamos hablando de una doctrina importante en el cristianismo: la justificación por medio de la fe, la justificación por medio de la fe sola. ¿Han oído esa palabra, sola? Según Martín Lutero, hermanos, es la justificación por medio de la fe sola es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Suena muy exagerado, muy alarmante, pero así es. Es una doctrina que se tiene que resguardar, y fue lo que Pablo hizo en ese momento. Estaba en riesgo esa doctrina así por la influencia que tenía Pedro. Entonces, ahora sí con esto en mente también vamos a pasar a nuestro encabezado, hermanos: el inicio de la apostasía, o, como les dije, el escenario de la apostasía. Tenemos a Pedro llegando a Antioquía, que para Pablo era como su cuartel general de misiones. Pablo salía de Antioquía, iba a su viaje misionero y regresaba a Antioquía. De ahí, hermano, por eso el llamarle su cuartel general, porque ahí salía y regresaba, y les rendía cuenta a los hermanos de Antioquía del resultado de sus viajes.
Entonces, imagínense, Antioquía era un lugar importante en el cristianismo. Si Pablo hubiera dejado lo que aquí pasó entre ellos, los hermanos se hubieran desplazado pensando en que sí los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés. Pero no, hermanos. Entonces tenemos ese escenario, a Pedro llegando allá a ese lugar que es Antioquía. ¿Qué dice el texto? Que comía con los gentiles. Él comía con los gentiles. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, esto no le era permitido, hermanos. A un judío no podían juntarse con los gentiles, mucho menos comer con ellos. Pero Pedro lo que estaba haciendo era hacer uso de su libertad cristiana y gozando y disfrutando con los gentiles. Para él era lícito, lo podía hacer. Pero todo cambió cuando vinieron estos de parte de Jacobo, que por el contexto se entiende que eran personas, eran judíos, que querían que los gentiles que creían en Cristo guardaran la ley, que fueran circuncidados. Entonces dice el texto que Pedro se apartó, se retraía. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ese temor, hermanos, ese temor a las personas. No solo es exclusivo de Pedro, el temor a las personas, hermanos. Esto fue lo que causó la indignación del apóstol Pablo, lo que Pedro hizo, que estaba primero haciendo uso de su libertad cristiana. Cuando vienen estas personas se aparta y se aleja de ellos por temor a las personas. Piensen por un momento, hermanos. Hace tiempo los que tuvieron la oportunidad de tomar un estudio que hablamos de evangelismo, vimos que hicieron una encuesta con varias preguntas, pero una de ellas era: ¿por qué? ¿Qué es lo que te frena para evangelizar? Algunos se han de acordar, ¿qué es lo que te frena para evangelizar? Y daban varias opciones. Nada más les voy a mencionar algunas de las opciones que estaban en esa encuesta. Una de ellas era: tengo la conciencia cargada, no me deja hablar. Todos nos identificamos con eso. A veces mis pecados me limitan, mi conciencia me recrimina y por eso no hablamos. Otra: me falta sentido de urgencia por el perdido. No alcanzamos a entender, hermanos, que el perdido va camino a una eternidad sin Cristo y por eso no les hablamos, porque no entendemos esa urgencia. La otra: no me siento competente. ¿Se acuerdan que vimos? Es que no entiendo por completo el Evangelio. Entiendo lo suficiente para ser salvo, pero no para explicarlo. No me siento competente. Otro: tengo temor de las personas. ¿Y cuál creen que fue la más común de todas? Tengo temor de las personas. Ese fue el primer obstáculo para predicar. Y fueron un 33.1% los que dijeron eso, el temor a las personas. No me siento competente, el 25.9%. Me falta sentido de urgencia por el perdido, 18.7%. Tengo la conciencia cargada, no me deja hablar, el 10.8%. Hay mucha diferencia entre el que está más abajo y el que está más arriba. El temor a las personas sigue siendo lo principal, hermanos. Algo debe de haber allí. En el cristiano no debiera de operar, pero sigue operando, porque estamos en un cuerpo caído, hermanos. Debemos de entender eso. Estamos en un cuerpo caído que se resiste a obedecer a Dios, inclusive a creerle. El temor a las personas no debiera de haber lugar en nosotros, pero lo hay. Lo vemos en Pedro, lo vemos en la encuesta que se hizo. Porque sería bastante creerle a Jesús cuando dijo: no le teman al hombre, que solamente puede matar el cuerpo y después nada más puede hacer. Teman a aquel que no solamente puede matar el cuerpo, sino el alma, echarla en el infierno. A ese temer. Cristo fue bien claro, hermanos. No debemos de tener miedo al hombre, pero estamos en un cuerpo caído que nos traiciona. Nuestra mente nos traiciona, hermanos. Fue lo que le pasó a Pedro. Él estaba convencido de eso. Vamos a ver ahora, hermanos. Ya vimos el escenario o el inicio de la apostasía. ¿Cómo puede empezar con un solo hombre, hermanos, que disimula, que se hace disimulado, que no se mantiene firme? Ahí puede empezar con una sola persona. Ahora vamos a ver el alcance de la apostasía. Volvamos a nuestro texto, hermanos, aquí en Gálatas 2, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La Biblia de las Américas nos ayuda a entender un poquito más a quienes influenció la hipocresía de Pedro.
Vean cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Y el resto de los judíos se le unió a Pedro en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es impresionante, hermano. Es impresionante cómo la influencia de un solo hombre, que en este caso fue Pedro, puede alcanzar a tantas otras personas. El texto dice que todos los judíos que estaban en Antioquía, hermanos, y aún Bernabé, el compañero de viaje de Pablo, imagínense todo lo que sabía Bernabé. El Espíritu Santo dijo ayer precisamente en Antioquía: apártenme a Bernabé y a Saulo para la misión que tengo para ellos. Comisionado por el Espíritu Santo de Dios para ser compañero de viaje de Pablo en sus viajes misioneros, bueno, el primer viaje misionero por lo menos. Él, Bernabé, también fue influenciado por la hipocresía de estos hermanos, bueno, de estos judíos. Ese es el alcance que puede tener, hermanos, la apostasía, si alguien no la detiene. Si alguien no la detiene, o uno mismo, hermanos, pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname porque yo creo estas verdades, pero también he sido arrastrado a hacer cosas que no debo de hacer y dejar de hacer cosas que sí debo de hacer. En este caso, Pedro tenía la libertad de seguir comiendo con los gentiles, de juntarse con ellos, pero no lo hizo. Él se apartó. Él se apartó, hermano. Viendo esta magnitud, hermanos, viendo esta magnitud del alcance que puede tener la apostasía, ahora sí podemos entender por qué Pablo tuvo que reprender a Pedro delante de todos. Eso no se podía quedar ahí, hermanos. Hubiera sido como un barril de pólvora, que ya no se usa esa expresión, en las caricaturas se usaba, como un barril de pólvora, hermanos. Un barril de pólvora que explota y hubiera salido de ahí de Turquía, hermanos. La apostasía se hubiera extendido más rápidamente, porque al final de cuentas llegó la apostasía en esa región, pero no fue por esto, porque Pablo lo detuvo en ese momento de una manera muy valerosa, hermanos, de una forma valiente. Fue lo que hizo Pablo, porque era el único. Todos se unieron a Pedro, nada más Pablo fue el que se quedó solito. Tuvo que armarse de valor y hablarles con valor, con valentía. Esto nos lleva al siguiente aspecto, hermanos, enfrentando el peligro de la apostasía, y yo le añadiría ahí con valor. Ya vimos el inicio de la apostasía, ya vimos el alcance de la apostasía, ahora vamos a ver enfrentando el peligro de la apostasía. Aquí en los siguientes versículos que vamos a leer, hermanos, son el fundamento de Gálatas, y es muy probable que sea la tesis de la carta. ¿Qué quiero decir cuando digo tesis? Tesis es una afirmación o una proposición o postura doctrinal fundamentada en las escrituras que se definen mediante razonamientos lógicos y exégesis. Suena un poco complicado, pero a palabras simples, no es una simple opinión. Un exégesis no es una simple opinión, sino que es una postura doctrinal sólida que se sustenta con las escrituras. Es algo sólido, es algo que está sustentado en las escrituras y no es una simple opinión, hermanos. No es algo que estamos sugiriendo, que estamos opinando, es algo que debemos de resguardar. Eso es el proceso de la tesis de la carta. Aquí Pablo en estos versículos desbarató por completo, hermanos, la salvación por obras, con lo que va a argumentar. Veamos lo que dice en el texto, Gálatas 2:14, la primera parte del versículo. La primera parte del versículo 14 dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, gracias a Dios que Pablo estaba ahí, hermanos. Gracias a Dios que Pablo estaba ahí, porque pudo ver que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Porque ahí es donde estaba el verdadero peligro, hermanos. Ahí es donde radica el verdadero peligro, no andar conforme a la verdad del Evangelio. Regrésense un poquito al capítulo 1. Regrésense un poquito, hermanos. Gálatas 1:6. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol es claro, hermanos, no andar conforme a la verdad del evangelio.
no andar conforme a la verdad del Evangelio y seguir un Evangelio diferente, es equivalente a abandonar a Dios. Aquel que nos llamó por su gracia es Dios, es Dios. Entonces, por eso les digo, aquí es donde se ve la apostasía, hermanos. Puede ser peligroso. Para Pedro el peligro era no perder su salvación, porque la salvación un verdadero cristiano no puede perder su salvación. Pero la apostasía está allí. Quizás Pedro ya no, pero los que están a su alrededor, hermanos, que están conociendo, que están aprendiendo, un poco de levadura leuda toda la masa, lo dijo el Señor Jesús. Entonces sí debemos de resguardar esa parte, no andar conforme a la verdad del Evangelio o creer un Evangelio diferente. Tiene que ser el Evangelio que predicó Cristo, el Evangelio que predicaron los apóstoles, el que nosotros creemos y el que predicamos. El apóstol es muy claro en esa parte. Vamos a ver la otra parte, Gálatas 2, el mismo versículo 14. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Por un momento vamos a ver a la pregunta, hermanos, del comienzo. ¿Hizo bien Pablo al reprender a Pedro delante de todos y dejarlo por escrito? Por supuesto que sí. De hecho era necesario, porque como ya vimos, tanto los judíos que fueron participantes de la hipocresía de Pedro, incluyendo a Bernabé, como los gentiles que estaban allí, hermanos, pudieron verse obligados a judaizar. ¿Qué significa vivir como judíos? Guardar la ley de Moisés, circuncidarse. Entonces se hubieran visto obligados a hacer eso, que de hecho es lo que dice el texto que fue la acusación de Pablo hacia Pedro. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? No con sus enseñanzas, porque Pedro no enseñaba eso. Él estaba de acuerdo 100% en la doctrina por medio de la salvación, solo por la fe que enseñaba Pablo. Él sabía, Pedro lo sabía y estaba de acuerdo con eso. Pero su actitud decía algo muy diferente. Con su actitud, hermanos, yo creo que, no me acuerdo bien del dicho que dice que una acción cuenta más que 1000 palabras. Todo lo que Pedro pudo haber enseñado a los que lo escuchaban se desmorona al ver su actitud. Por eso con su actitud sí los obligaba, los estaba obligando a judaizar. Y fue la reprensión de Pablo. De esa forma él los obligaba. ¿Qué hubiera pasado si todo se queda allí sin la reprensión de Pablo? La doctrina de los judaizantes, hermanos, hubiera sido fortalecida. Los que estaban ahí se hubieran quedado con la idea, no, entonces sí tenemos que creer en Cristo, pero guardar la ley de Moisés y ser circuncidados. Se hubiera fortalecido, hermanos, si Pablo no hubiera estado allí. Sigamos viendo el argumento de Pablo. Recordemos que está en esta parte, él está argumentando, hermanos, lo que es la tesis de la carta. Yo sí creo que sea eso. En Gálatas 2:15, vean cómo continúa Pablo con su argumento. Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pablo no está diciendo que los gentiles no pecan, hermanos. Él no está diciendo eso, porque allá en Romanos deja bien claro su postura en cuanto a que todos hemos pecado. Y dice allá en Romanos, no ven allá, en Romanos 3:9, el mismo Pablo escribe, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es bien claro, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Entonces aquí no puede estar diciendo que tú y yo, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Él no está diciendo que no pecaban. Puede ser que se esté refiriendo, hermanos, a lo que diferenciaba a los judíos de los gentiles, que era observar el Sabbat, también las leyes, las restricciones dietéticas, que el judío se abstenía de ciertos alimentos, las restricciones dietéticas y la circuncisión. Puede ser que a eso se refería Pablo, al decir no somos pecadores entre los gentiles, nosotros nos cuidamos de todo eso. Entonces, aclarando eso, hermanos, aclarando que no se refiere a que no peca, a que el judío también peca igual que el gentil, volvamos al texto, Gálatas 2:16. Y es aquí donde todas las palabras, hermanos, Pablo parece repetir lo mismo al comienzo y al final de este texto, pero son muy diferentes. Si los analizamos por parte, nos vamos a dar cuenta que son diferentes, hermanos.
las dos declaraciones. Vean lo que dice Pablo. Está hablando todavía con Pedro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En este pasaje Pablo contesta claramente una pregunta que surge: ¿puede un verdadero cristiano no andar conforme a la verdad del Evangelio? ¿Puede un verdadero cristiano no andar conforme a la verdad del Evangelio? Ahí está Pablo, ahí está Pedro como ejemplo. La respuesta es sí, hermanos, lamentablemente sí, y muchos de nosotros quizás lo hemos hecho. Creemos una cosa, pero vivimos no conforme a lo que creemos, sino por tratar de agradar a alguien, nos hallamos haciendo cosas para agradar a los hombres, o por temor a los hombres no hacemos cosas que debemos hacer. Recuerden que estamos en un cuerpo caído. Entonces la respuesta es sí. Sí, hermanos, porque Pablo en ningún momento puso el lugar en duda, no puso en ningún momento en duda la salvación de Pedro. Por el contrario, con estas palabras está reafirmando que tanto Pedro como Pablo creían en lo mismo. Eso resalta en el pasaje. Tanto Pedro como Pablo creían en lo mismo. Vamos a ver solamente tres aspectos que ellos compartían. Vean que compartían, que Pablo dice: tú y yo, nosotros, tú, Pedro y yo, creemos lo mismo, sabemos lo mismo. Vean cómo lo maneja Pablo. En primer lugar, tenemos que tener la misma nacionalidad. Esto lo noté para incluir la palabra nosotros. Dice: nosotros, judíos de nacimiento, tenían la misma nacionalidad. Pedro y Pablo eran judíos. En segundo lugar, sabían lo mismo. Tenían el mismo conocimiento, hermanos, de quién era Cristo, de lo que había hecho Cristo para salvación de ambos. Y eso lo sabían. Para ser salvos necesitamos que alguien nos hable, que alguien nos dé la información de lo que Cristo vino a hacer a favor de su pueblo. Y ellos lo sabían. Por eso Pablo puede decir: sabiendo que el hombre, sabían lo mismo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sabían lo mismo. Tú y yo, Pedro, sabemos lo mismo. En tercer lugar, creían lo mismo. No es suficiente con saber. Puede haber personas que tengan un entendimiento intelectual del Evangelio, que digan: yo ya lo escuché y sí, es cierto, tiene sentido, pero falta el creer en la fe, hermanos, que obra para salvación, el creer. Y Pablo y Pedro creían lo mismo. Vean cómo dice el texto: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pablo está dejando claro, hermanos, que tanto Pedro como Pablo creían lo mismo, ¿no? Sabían lo mismo y creían lo mismo. Pedro era salvo. Pedro era salvo. Lo que pasó aquí con Pedro, volvemos al mismo punto. Ese cuerpo caído, hermanos. Ese cuerpo caído que de verdad, no sé tú, pero en el verdadero cristiano, cuando uno peca, hermanos, debe de haber un dolor, debe de haber una tristeza, porque hemos pecado contra aquel que dio su vida por nosotros en esa cruz y que lo entregó todo. Lamentablemente sí, hermanos, sí podemos vivir no conforme a la verdad del Evangelio. Y dice, antes de continuar, hermanos, nosotros como cristianos, como iglesia, alguien decía: no hables cristianés. Entonces, si tenemos la palabra, no hables cristianés con el incrédulo. Sé a lo que se refiere, porque usamos palabras que para nosotros ya son muy familiares, pero la persona que nos escuche no sabe ni de qué le estamos hablando. Y ahorita hemos usado algunas palabras que, si hay alguien aquí que empieza a venir, que tiene poco en el cristianismo, hermanos, quizás no las entiende. Entonces es bueno dar unas definiciones, por lo menos de 3 palabras, por el momento, de 3 palabras que ya usamos. La primera, el Evangelio. ¿Qué es Evangelio, hermanos? Evangelio, su significado literal es buenas nuevas o buenas noticias. Y es el mensaje de Dios mediante el cual somos salvos. Esa definición tan sencilla me gusta. Es el mensaje de Dios mediante el cual somos salvos. Eso es el Evangelio. Es una definición muy sencilla, ¿verdad? Pero es bueno que la guardes para los que no saben qué es el Evangelio. Ahora, usamos la palabra evangelizar. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Qué te frena para evangelizar?
¿A qué nos referimos con evangelizar? Pues compartir ese evangelio. Ahora, ¿qué es evangelizar? Evangelismo es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ya aquí requiere una enseñanza. Evangelizar o evangelismo es enseñar ese evangelio a las personas que no lo conocen, con el objetivo de persuadirlos para que también vengan al arrepentimiento y a la fe. Y eso es lo que el temor a las personas no nos deja hacer. En ese contexto es que mencionamos esta palabra de evangelizar. Y la tercera palabra, que esa tiene que ver con nuestro texto directamente, justificar. La palabra justificar, hermanos. En el Nuevo Testamento la palabra justicia, justo, justificar y justificación provienen de la misma raíz griega, hermanos, y sus significados están relacionados, sus significados. Todas estas cuatro palabras están relacionadas a su significado. Entonces voy a dar la definición nada más de justificación. En la Biblia la palabra justificación es el acto legal y de gracia en el que Dios declara inocente y justo a un pecador. No significa que el pecador no haya pecado, sino que Dios como juez elimina toda culpa y le acredita la justicia perfecta de Cristo. Eso es justificar. Es una declaración, y es una declaración legal. Ante el trono donde vamos a presentarnos algún día, hermano, porque algún día vamos a comparecer ante ese trono para ser juzgados, Dios tiene que hacer justicia. Y de hecho lo va a hacer, hermanos. Pero aquí la ventaja que tenemos nosotros, que Dios nos justifica gratuitamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, y no es justicia nuestra, es la justicia de Cristo. Dios nos declara justos, por eso es que nos acredita la justicia de Cristo. No significa que ya somos justos y no hacemos cosas malas, no, al contrario, hermanos, de verdad estamos muy lejos de ser justos en la práctica, pero en cuanto a lo legal delante de Dios, ya somos justificados. Aquel que se arrepiente y cree. Eso significa justificar, hermanos. Declarar justo a alguien. Ya vimos que no significa que no pequemos. Surgiría ahí también una pregunta más. ¿Cómo puede Dios justificar o declarar inocente a personas culpables como nosotros sin dejar de ser justo? Porque Él va a hacer justicia. De hecho, lo va a hacer, hermanos. Podemos verlo en un pasaje. Vayan allá, quiero que lo vean. Principalmente, hermanos, los que están teniendo acercamiento al cristianismo, los que quieren conocer a Dios en sus atributos. Vayamos allá, hermanos, por favor. Si tú estás aquí, tienes poco en el cristianismo, es importante que leas este pasaje, Hechos 17. Porque una vez más nosotros puede ser que ya estemos familiarizados con este texto que pasamos rápidamente y no nos detenemos a pensar, hermanos, aún nosotros como cristianos, ¿cuánto más aquel que lo lee por primera vez? Vamos a leer con calma Hechos 17, 30, versículo 30 y 31. Dice Hechos 17, 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. No podemos ser indiferentes a este mandato, hermanos. Es un mandamiento: arrepiéntete. Todos tenemos que arrepentirnos, porque todos hemos pecado. ¿Y por qué nos tenemos que arrepentir? Porque Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Lo va a hacer con justicia. A Él no se le va a escapar nada. A Él no se le va a escapar absolutamente nada, hermanos. Él conoce nuestros pensamientos, lo que hicimos en lo secreto, en lo oculto. Él lo sabe. Y un día nos va a juzgar al mundo con justicia. Y si Dios es justo y va a juzgar con justicia, ¿qué tiene que hacer? Justicia. Ese pasaje nos da la pauta, hermanos, por eso les decía, estemos atentos porque no vamos a poder escapar a ese juicio, no vamos a poder escapar. Ya hice la pregunta que si Dios
Si Dios es justo, ¿cómo puede perdonarme y seguir siendo justo? Nuestro texto de ahí en Gálatas, hermanos, en Gálatas 2:16 concluye: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Me gustan, no es que me gusten, sino que cuando son absolutos, hermanos, cuando son absolutos, ninguno, nadie, todos, no dejan un hueco para excluir a nadie. Entonces, al decir que nadie será justificado, entonces, si no es por las obras de la ley, hermanos, si no es por las obras de la ley, ¿cómo es que Dios lo puede hacer y seguir siendo justo? No podría, hermanos. No sería, es algo que aparentemente podría ser una contradicción para el que lo analiza. Si no les han hecho la pregunta, que bueno, hermanos, porque nos hubieran metido en un apuro, al menos a mí, me hubieran metido en un apuro si me hubieran preguntado hace unos años atrás: a ver, ¿cómo que tu Dios perdona los pecados así, nada más como así, y gratuitamente? Entonces todo el daño que se hizo ya no sería justo. Dios no sería justo simplemente perdonar a los pecados y su justicia, ¿dónde queda? La respuesta está en un pasaje, hermanos, en un pasaje que tiene todo que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vaya buscando Romanos 3, hermanos, Romanos 3, y les voy a decir lo que vamos a encontrar en ese pasaje de Romanos 3, versículo 9 al 26. Voy a ir haciendo unas pausas para cuando lo leamos, pero de antemano les voy a decir que se encuentra en ese pasaje, hermanos, en Romanos 9, déjenme lo busco. Perdón, Romanos 3, del 9 al 26. Cuando leamos, hermanos, si me brinco alguna parte, por lo menos ustedes van a tener en su mente esto que cuando lo lean lo van a ver, va a resaltar rápidamente. Va a resaltar, número uno, que los judíos no son mejores que los gentiles a los ojos de Dios. Eso va a resaltar en ese pasaje. También va a resaltar que Pablo, el diagnóstico que da Pablo acerca de la condición tanto de los judíos como de los gentiles. Y ahí entramos tú y yo. La condición, lo impotentes que somos para salvarnos, hermanos. Ahí entra otra doctrina, la depravación total del ser humano. Somos incapaces de buscar a Dios. El ser humano nunca, por su propia voluntad, nunca va a buscar a Dios. Ese es el diagnóstico que va a dar Pablo en esta porción de la lectura. También nos dice cuál es el propósito de la ley. Bueno, si no soy salvado por las obras de la ley, entonces ¿de qué sirve la ley si nadie la puede cumplir? Aquí en este pasaje dice cuál es el propósito de la ley de Dios. También vamos a encontrar la justicia de Dios que Él provee por medio de la fe en Jesucristo y que es para todos los que creen en Él, hermanos. Solamente para los que creen en Él. Es que Dios les provee esa justicia externa. Vamos a ver también la forma en que yo me puedo apropiar de esa justicia por medio de la fe. La única forma en que yo me puedo apropiar de esa justicia, porque no es para todos, repito, no es para todos. Y muchos no lo saben, que esa justicia está a disposición, pero el ser humano tiene que darle una respuesta a Dios. Y vamos a ver cuál es esa respuesta que Dios espera de nosotros. También vamos a ver que somos justificados gratuitamente. Vamos a ver que somos justificados gratuitamente. Recuerden que se lo estoy mencionando, pero si me brinco, yo no hago una pausa y me sigo. Ustedes van a ver, ahí es donde dice que somos justificados gratuitamente. Ahí es donde dice que solamente para los que creen en Él. Y finalmente, hermanos, para contestar la pregunta, ¿cómo puede Dios perdonar a pecadores como nosotros y seguir siendo justo? Lo encontramos, hermanos, en una sola palabra. Dios puede perdonarnos gratuitamente y seguir siendo justo porque Dios puso a Cristo Jesús como propiciación. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar en este tiempo su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo, el justo. Él sigue siendo justo y puede justificar al que es de la fe de Jesús. La palabra propiciación. Y no pueden entender lo glorioso de este pasaje, hermanos. Nadie puede entender lo glorioso de este pasaje si no tenemos un entendimiento claro de esa palabra, que es propiciación. Puedes leerlo y no pasó nada, pero cuando tú entiendes lo que significa, cuando Pablo está diciendo que Dios puso
a su Hijo como propiciación, todo cambia. Todo cambia y le pido a Dios que abra nuestro entendimiento para entender qué significa esa palabra propiciación. Les voy a dar la definición, hermanos. Propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y aplaca su ira. Es un sacrificio que satisface la justicia de Dios y aplaca su ira. Eso vamos a encontrar en este pasaje. Y ahora sí vamos a leerlo, hermanos. Yo les pido por favor que pongamos atención. Sé que no estamos acostumbrados a hacer lecturas largas, esta no está tan larga, pero sí les voy a pedir que me acompañen. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí viene el diagnóstico. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros no buscamos a Dios, hermanos, Él nos vino a buscar a nosotros, a rescatarnos. Entonces, por eso es ese diagnóstico. Tú y yo estábamos ahí, por más que queramos negarlo. Esto se ajusta a todos los hombres de todas las épocas. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Alguien decía, hermanos, que el problema más grave, lo que ocasiona tanto conflicto, tantas guerras, tantos abusos, tantas violaciones, tanta depravación, hermanos, el problema es este: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si el ser humano temiera a Dios, hermanos, mucho de lo que pasa no pasaría. ¿Recuerdan ese pasaje donde dice que el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el diagnóstico, hermanos. Ese es el diagnóstico de Pablo, tanto para judíos como para gentiles. Las cosas, y eso no suena como buena noticia, ¿verdad? Entonces no suena como buena noticia, pero va cambiando poco a poco. Vean cómo dice, pero el versículo, creo que es el número pequeño, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Aquí tenemos el propósito de la ley. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está, hermanos. La ley nos muestra que es pecado delante de Dios y que no. No podemos debatir contra Dios, hermanos. ¿Qué ganaríamos? Si Dios dice que algo es pecado, por más que tú le busques. No es lo que tu papá te enseñó, lo que tu mamá te enseñó, lo que lo que un pastor, lo que una persona te enseñó, es lo que Dios dice que es pecado. Y tú debes de comparar tu vida contra esa ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Comparas tu vida con eso, con los 10 mandamientos, con el estándar de Dios. Todos vamos a hallar faltos. Todos, hermanos, todos hemos pecado contra Dios. Por eso dice la Biblia, lo que vamos a leer, que va por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley, también el de llevarnos a Cristo. Vamos a seguir leyendo. Pero ahora, aquí ya vienen las buenas noticias, hermanos. Pero ahora, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esa justicia, que es por medio de la fe, es solamente para todos los que creen en Él, no para todo el mundo, no por todos los pecados de todo el mundo, de todas las épocas, sino para su pueblo, para todos los que creen en Él. Esa justicia con la que Dios nos cubre, que es la justicia de su Hijo, que también es la justicia de Dios. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿En qué me ayuda a conocer el significado de la palabra propiciación? Es un sacrificio. Dios puso a su Hijo como sacrificio, porque alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Pero no podía ser un ángel, hermanos, a pesar de que los ángeles no pecan, no podía ser un ángel, porque tenía que ser un representante humano. Nosotros somos humanos, somos hombres y hemos pecado delante de Dios. Tenía que ser un hombre el que nos representara. Pero también tenía que ser un hombre con un valor infinito, un hombre con un valor infinito que pudiera cubrir multitudes de pecados de todos los hombres y de todas las épocas, de todos los tiempos, hermanos. Tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios también, hermanos. Dios se encarnó en la persona de su Hijo, vivió una vida perfecta. Él es el único que no ha pecado, es el único que no ha cometido pecados desde que nació hasta su muerte, porque tenía que ofrecer un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Ya lo he mencionado antes y lo hemos escuchado. Si Cristo hubiera muerto, si Cristo hubiera cometido un solo pecado, Él no hubiera vuelto a la vida, se hubiera quedado en la tumba, hermanos, porque hubiera muerto por su pecado. Pero cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, estaba diciéndole al mundo que ese sacrificio fue perfecto y que era suficiente para el pago de los pecados de los que creen en Él. ¿Se acuerdan lo que les decíamos, lo que les decía al comienzo? Que ¿cuál fue la última experiencia de Cristo para cumplir la voluntad de su Padre? Recibir la ira de Dios en el lugar de su pueblo. Por eso esa palabra propiciación encierra todo. El sacrificio de Cristo satisface la justicia de Dios, las demandas de la ley. Cristo las cumplió. Por eso puede satisfacer la justicia de Dios. Y también el recibir la ira que te correspondía a ti y me correspondía a mí, porque tú y yo somos los que hemos pecado contra Dios. Él la recibió en la cruz. Él la recibió. Por eso, que nosotros nos arrepintamos y creamos que Jesús tomó mi lugar en esa cruz, es la única forma en que Dios me puede perdonar y seguir siendo justo, que al final era la pregunta, ¿no? Mi pecado, tu pecado, hermano, no se queda sin castigo, el inconverso lo va a pagar por una eternidad en el infierno, o Cristo la pagó por su pueblo ahí en esa cruz. Cuando Él dijo, consumado es porque todo estaba hecho ya, hermanos. Él había cumplido todo, no dejó absolutamente nada. Si tú y yo pensamos, o como los Gálatas, o como los de Antioquía, que querían añadir a la obra perfecta de Cristo las obras de la ley, yo digo, de verdad están desechando. Más adelante en la carta a los Gálatas se los va a decir Pablo directamente y muy claramente: si la justificación viniera por las obras de la ley, en vano murió Cristo. Ese es el resumen. No tendría caso que Cristo hubiera muerto si tú y yo lo podemos salvar de otra forma. Necesitamos volver a eso, hermanos, a eso, y resguardar esa enseñanza de la salvación por medio de la fe en Cristo sola. Consumado es. Ya vimos, hermanos, ya casi concluimos. Perdón si me pasó, no, estamos todavía un poquito a tiempo. Ya casi concluimos. Hemos visto el inicio de la apostasía, el alcance de la apostasía y enfrentando el peligro de la apostasía.
Ahora, por último, hermanos, y esto se puede ver como a modo de aplicación. A modo de aplicación, ¿qué podemos hacer como iglesia para estar preparados contra esa apostasía? Porque puede venir, hermanos, puede venir en cualquier momento sin que nos demos cuenta. O nosotros podemos estar en una situación como Pedro, ahí con nuestra familia, y sin darnos cuenta caer en ese mismo error, en vez de manifestar y testificar la fe que creemos, con nuestra actitud, demostrar otra. ¿Qué podemos hacer como iglesia, hermanos? Vamos a ver 5 antídotos. Yo así le llamé, perdón, si no está bien la expresión, pero yo le llamé 5 antídotos contra la apostasía. Dice, por medio de 5 frases latinas, los reformadores buscaron en forma de resumen cómo volver a las doctrinas bíblicas de la salvación. Voy a basarme en esas 5 frases latinas, hermanos. Ya más o menos ustedes saben de cuáles me estoy refiriendo. En nuestro contexto, Pablo explica perfectamente una de ellas, la justificación por medio de la fe. Pero la iglesia de Jesucristo haría muy bien en volver a esas doctrinas y guardarlas para estar siempre alerta contra la apostasía. Si tú, hermano, si tu hermana, estas doctrinas que sí son esenciales, en estas no podemos ceder, son esenciales, las entiendes, las asimilas, y cuando venga algo, recuerdas estas palabras que los reformadores lo hicieron como un resumen para volver a esas doctrinas que tienen que ver con la salvación. La primera de ellas, voy a dar definiciones una vez más, perdónenme, con trabajos hablo en español, voy a tratar de cómo se pronuncia en el griego, ¿no? Ahí me disculpan los que tienen bien la gramática, hermano, pues ahí me corrigen después. La primera es sola escritura o solo la escritura. Esta postura sostiene que la Biblia es la única autoridad inspirada, infalible y máxima para la vida y fe del creyente, situándose por encima de las tradiciones de la iglesia. Sola escritura, hermanos. No necesitamos nada más, es suficiente. Lo hemos estado viendo ahorita en el fundamento, ¿no? Que la escritura es suficiente. No necesitamos nada más. Si alguien viene con nuevas revelaciones, con nuevas doctrinas y no se ajustan a la palabra de Dios, ahí está una alerta. Si tú crees en sola escritura, vas a estar preparado, hermanos, para darte cuenta y identificar. Eso no lo puedes aceptar porque no es conforme a la palabra de Dios. Eso significa, hermanos, sola fide o solo la fe. Afirma que la justificación o ser declarado justo delante de Dios se recibe únicamente por medio de la fe en la obra de Jesús, excluyendo por completo el mérito de las obras humanas. Se entiende perfectamente, pero bueno, yo lo entiendo. Ya explicar a los ustedes a lo mejor no lo entienden tanto, pero creo que es muy claro, hermano. Sola fide. En tercer lugar, sola gracia o solo la gracia. Establece que es un don inmerecido de Dios, es un regalo de su misericordia, no algo que se gana o merece por méritos propios. Esa gracia, hermanos, sola gracia, no podemos nosotros merecerla, tampoco podemos ganarla. Es un regalo de Dios. Por eso no podemos aceptar nosotros otro tipo de salvación más que como un regalo, sí, por medio de la fe. ¿Qué significa la fe? Alguien decía que la fe es el brazo o la mano vacía con la que recibimos ese regalo, la salvación. Se puede entender de esa manera. La fe no te salva. La fe no te salva, porque muchos ponen fe en su fe. No, hermanos, la fe es el medio por el cual nosotros nos apropiamos de ese regalo que Dios nos da, la salvación a través de su Hijo. Cuarta declaración, solus Christus, o solo Cristo, o solo por Cristo. Enfatiza que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres, y que la salvación se logra exclusivamente a través de su vida, muerte y resurrección. Una vez más, sencillo, hermanos. Gracias a Dios por los reformadores. Estas no son doctrinas de ellos, los términos quizás sí, pero la doctrina es 100% bíblica. No se confundan con eso, porque también muchos atacan esto. Es que ustedes hablan de Calvino, hablan de Lutero.
Las doctrinas no eran de ellos. Los términos, algunos de ellos quizás sí, pero si ellos hablaron bíblicamente, hermanos, tenemos que ir a ello, porque nos facilitan las cosas. Al menos estas declaraciones nos facilitan para entender qué es lo que tenemos que cuidar, qué es lo que tenemos que respaldar. Y por último, soli Deo gloria. Gloria solo a Dios. Declara que todo el mérito de la salvación pertenece a Dios y el propósito final de la existencia del creyente es glorificar a Dios. Creo que hemos escuchado eso, ¿no? Que Dios nos creó para glorificarlo. Uno de los catecismos que hemos estado estudiando dice que el propósito del ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de Él. No solamente el glorificarlo, hermanos, vivir una vida que le glorifique, que lo deseamos y lo queremos, pero también disfrutarlo, hermanos. Dios es glorificado si tú disfrutas de Él, y lo vas a disfrutar conociéndolo y amándolo y resguardando sus verdades, como lo acabamos de ver. Esta apostasía puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar, y por medio de quien ni nos imaginamos. Y como iglesia estamos llamados, no solo el pastor, no solo los líderes, hermanos, sino cada uno de nosotros a resguardar estas verdades. ¿Saben por qué? Porque si no las resguardamos, cuando venga la mentira, cuando venga el error, la generación que viene, ¿qué van a conocer? ¿Qué van a aprender? ¿En qué van a confiar? ¿En qué van a creer? Es una responsabilidad de todos, hermanos, resguardar estas verdades. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, como dije al comienzo, Señor, nadie es suficiente, Señor. Nadie, Padre, puede ser suficiente para predicar tu palabra de la manera en que tú la enviaste aquí a la tierra, Señor, para edificarnos, para enseñarnos. Pero confiamos, Padre, como dice tu palabra misma, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, Señor, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo que la enviaste. No sabemos cómo esa semilla debajo de la tierra, Padre, es germinada por la lluvia que cae. Nosotros no lo vemos, pero sí vemos, Padre, cuando la planta crece y algunas de ellas se convierten en árboles gigantescos, Señor. Dice tu palabra que así es ella, que no vuelve a ti vacía, Señor. Te pedimos en esta mañana, Padre, que esa palabra, Señor, que ha sido enviada, nosotros como iglesia, como persona independiente, cada uno de nosotros, podamos guardarla, Señor, podamos atesorarla, podamos vivirla, Señor, podamos creerla y resguardarla, Padre, como ese tesoro que es. Sabemos, Padre, que ese tesoro tú lo depositaste en vasos de barro para que la excelencia del poder fuera tuya y no nuestra. Y gracias por ello, Señor. Ahora enséñanos a guardarla, Padre, y a vivirla para tu gloria, Señor, para tu gloria. Porque al final ese es el propósito, Señor, que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos fallado. No juzgamos a Pedro, Señor, porque no nos corresponde. Pero si algún día hemos caído, en algún momento hemos caído en el error que cometió Él, de vivir no de acuerdo a lo que cree, sino por agradar a los hombres, Señor, por temor a los hombres, perdónanos y ayúdanos a permanecer firmes en la fe que tú nos has confiado, Señor. Ese glorioso evangelio que es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Que podamos guardarlo, Señor, y predicarlo fielmente, así como tú nos lo diste, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé quién está a cargo de la música, ¿es tú, Omar?